Buenas tardes, soy Norma Champson, eh, miembro fundador y ahora actualmente presidente de Hepatax. Hepatax es una asociación sin fines de lucro que cobró su nombre gracias a la idea de agruparse y de formar, primero un grupo, evidentemente. Se quiere decir Grupo de Pacientes con Ataxia. Esta asociación no nace de buenas a primeras, se va formando muy de a poco, ante todo con la idea que teníamos al principio cuando recibimos el diagnóstico de mis hijos, que fue en un primer momento devastador para los padres, porque los hijos eran muy jóvenes y no tomaron real dimensión, y además nosotros no les hablamos como hubiéramos debido en su momento. Voy a hablar un poco primero de del tema personal, porque la odisea que pasó la familia en esos instantes, en esos momentos, fue realmente una odisea que se fue repitiendo en los relatos de las personas que se nos fueron uniendo. La cosa comienza un poco eh, debido a que mi hijo mayor, en ese momento todos mis hijos eran adolescentes y él tenía 16 años. Mi hijo mayor y junto a los hermanos varones, yo tengo 4 hijos, una hija y 4 varones, y 3 varones, perdón. Los 3 varones habían recibido una invitación de parte de Fundación Vida Silvestre para hacer un safari, para intervenir en un safari en el sur. Y bueno, estaban realmente muy entusiasmados y por supuesto la fundación con todo el criterio, con mayor criterio, pidió un certificado médico avalando la salud de mis hijos. Bueno, fuimos muy confiados al médico clínico que los atendía y el médico clínico instrumentó las observaciones que debía realizar y nos pidió que para Allen le hiciéramos un estudio, un electrocardiograma. En el electrocardiograma, cuando fuimos al cardiólogo, el electrocardiograma dibujaba una curva con una parte de la curva anormal. Esa normalidad, se imagina, empezó a generar en nosotros una gran ansiedad por saber si esto podía ser grave o no. Por supuesto, el cardiólogo no quedó en esto y nos pidió otros estudios. Pero lo que significó que él después, por una observación de la parte física de Alain, le pidiera una visita al neumonólogo, porque él observaba que la caja torácica era un poco estrecha. El neumonólogo hizo sus observaciones y pidió los estudios que correspondían y encontró pequeñas anormalidades en estas funciones. Este profesional nos envió, además, por el asunto de la caja estrecha, de la caja torácica estrecha, a un traumatólogo, quien por supuesto constató que la caja torácica de Alain estaba no muy bien desarrollada y además verificó que la columna vertebral sufría de una escoliosis bastante marcada. Todas estas cosas se fueron dando en cuestión de meses, entre turnos, pedido a especialistas, y todo esto fueron corriendo los meses, con la ansiedad correspondiente de parte de nosotros. Pero tuvimos una suerte, y que es que el traumatólogo no se ciñó simplemente a su tarea de descubrir anormalidades en la parte ósea, en el esqueleto, sino que además vio más allá y nos mandó
a ver a un neurólogo. Con bastante suerte, porque este neurólogo tenía una mente muy abierta y realmente nos ayudó a definir la cosa. Él nos hizo, por supuesto, fuimos con Alain, nos hizo las preguntas pertinentes, y después de esto le hizo un estudio muy sencillo que todo el mundo conoce, que es el reflejo rotuliano y el reflejo aquiliano. Estos dos reflejos, este estudio, esta pequeña prueba, le permitió constatar al neurólogo que Alain tenía los reflejos abolidos o de respuesta muy lenta. En ese momento nos dijo que quería tener una segunda consulta, pero con toda la familia. No nos dio no nos avanzó ningún diagnóstico, sino simplemente que quería ver a más miembros de la familia. Por lo tanto, en la segunda consulta fuimos con mi marido, yo, mis cuatro hijos y los hermanos de una parte y de otra, es decir, mi hermano y el hermano de mi marido. Cuando atendió a cada uno con las preguntas correspondientes y les hizo el reflejo rotuliano y aquiliano, casi todos respondieron normalmente. Solo Abner, mi hijo menor, es el que respondió de una manera similar a la de Alain, es decir, con respuestas muy lentas o directamente no había respuesta. Por supuesto, todo esto que hace un médico es para ir eliminando hipótesis que se le fueron generando al observar al paciente. La primera hipótesis era que se trataba de una ataxia. ¿Y por qué? Y bueno, por el andar algo no muy normal, y porque había cierta incoordinación, pero no era muy notable todo esto. Sin embargo, los reflejos rotulianos le dieron la pauta de que sí podía ser un problema a nivel cerebelo o las vías de conducción, tanto motora como sensitiva. Este médico, una vez que se planteó que podía ser una ataxia, lo más seguro era que había que definir si era una ataxia adquirida o una ataxia de tipo genética. Bueno, acá no sé cómo pasar como no tengo el control del... A ver. Por lo tanto, él avanzó diciendo, es una ataxia. Y cuando apareció el segundo hermano con las mismas características, pudo definir que la ataxia era genética. Este pequeño cuentito que hice, que es real, totalmente real, marca un camino que hacemos casi todos. Probablemente ahora, con el tiempo pasado, y con toda la difusión que hemos tratado de hacer, los tiempos se han acortado, pero los diagnósticos siguen siendo muy lentos, porque los primeros médicos que toman el asunto no están interiorizados de estas que son enfermedades muy raras. Son enfermedades poco frecuentes, se les llama EPOF en la Argentina, en Estados Unidos, en América, en Europa, son llamadas enfermedades raras, pero estas enfermedades raras todas comparten una característica, que es que tienen diagnósticos lentos, confunden a los médicos con los síntomas que presentan, que generalmente piden estudios que no corresponden muchas veces, no porque ellos sean ignorantes, todos ellos saben, sobre todo los especialistas
en corazón o en las distintas especialidades, pero se ciñen al problema presentado primero y les cuesta entender el resto de los síntomas que irían atados a estos síndromes tan raros. Bueno, cuando un especialista, en este caso los neurólogos, toman cartas en el asunto, la cosa se va clarificando. En el momento en que a mis hijos le hicieron este primer estudio, esta primera interpretación y este diagnóstico clínico, no existía, no se había descubierto todavía el gen que provocaba esta ataxia genética. Por lo tanto, no podíamos confirmar, corroborar el primer diagnóstico que se hace por los estudios correspondientes, que son una resonancia magnética, potenciales evocados, etcétera, etcétera. Todos estos estudios permiten decir hay un déficit en la función cerebelosa y en las vías de conducción, pero no permiten decir qué tipo de ataxia, porque hay muchas, corresponde. Bueno, esto es un poco la historia, la primera historia que yo quería contar para entender, por un lado, la angustia de la familia que se va redoblando a medida que el tiempo pasa. Por otro lado, la dificultad para reconocer, para hacer un diagnóstico preciso por parte de los médicos, por ser enfermedades raras. Y la otra cosa que aparece en este relato es que las enfermedades raras son muy abundantes. Se habla de entre 6.000 y 8.000 nuevos síndromes que se deben justamente a un daño a nivel ADN en alguno de los genes que portan información sobre las funciones normales que debe realizar que debe tener un organismo. Cuando estos genes, que son portadores de información para construir nuevas moléculas, cada gen tiene la receta, hablando de cocina, como para hacer una torta, en lugar de hacer una torta, hacer una molécula que es una proteína determinada. Y estas proteínas tienen una función bien determinada que es que tiene acción o que tiene injerencia, ya sea en el cerebelo o lo que sea, en cualquiera de los órganos que tienen que funcionar como corresponde. Bueno, esta es un poco el panorama general, y ahora yo quería hablarles un poquito de ataxia. ¿Qué es la ataxia? ¿Es un síntoma o es un síndrome? En la ataxia, perdón, me fui para la ataxia es un síntoma muy evidente y contundente. Tiene que ver con la falta de equilibrio y la incoordinación de movimientos. Y ahora quería mostrarles exactamente cómo en este esquema ustedes pueden ver la médula espinal. Por supuesto es un esquema muy, muy simple, donde la orden para que se contraiga un músculo viene de una célula motora. En este caso es el esquema de una pierna, acá estaría el pie. En la pierna podemos ver que hay, simplificado por supuesto, dos músculos. Uno que con su contracción permitiría la flexión de la pierna hacia arriba. Otro que con su contracción permitiría la extensión de la pierna. Si los dos músculos están contraídos a la vez, la pierna no se mueve, la pierna queda en su lugar.
Pero cuando yo quiero flexionar, el otro músculo va a tener que relajar su acción. Y si ustedes pueden ver acá, hay vías nerviosas que permiten de alguna manera captar el estado del músculo, influir sobre sobre el estado del músculo, relajarlo o de alguna manera hacerlo contraer. Cada de la coordinación entre la acción de los dos músculos se logra la acción que nosotros queremos. Si nosotros vemos en este esquema es bastante más complicado, pero acá observamos que la orden que nosotros damos de flexión para flexionar o para extender un músculo está dada a nivel cerebro, pero esa orden es muy simple y tiene que ser modulada por este órgano que se encuentra en esta posición, que es el cerebelo. En el cerebelo hay células que van a activar esta coordinación de manera que esto sea perfectamente coordinado entre un músculo y el otro. Pensemos que esta acción que yo mencioné acá, que yo puse como ejemplo, es una acción mucho más evidente. Pensemos en tomar un vaso o en tomar un lápiz, y en el lápiz que va a escribir un discurso, que va a escribir una frase, ese lápiz tiene que ser guiado con gran precisión. Por lo tanto, ese cerebelo es tan importante para poder tener una sutileza en el trazo que voy a generar. Esta acción tan importante del cerebelo, que actúa como modulador de la orden que va a dar el cerebro, es anulada o es impropia si el cerebelo está afectado porque hay un gen que no le permite un buen desarrollo o que va determinando la muerte de las células, de las neuronas cerebelosas. Bueno, esto que expliqué tal vez sea un poco complicado, pero muestra un poco por qué un síntoma como la ataxia puede llegar a constituir un síndrome. El nombre ataxia también es el nombre de varios síndromes que tienen varias patologías que tienen como principal síntoma la ataxia. Hay muchas patologías, muchas ataxias descriptas. Entre las genéticas ya se cuentan más de 50 bien reconocidas, aunque hay algunas que todavía no tienen el gen descubierto y por lo tanto uno va a hacerse un análisis y no le pueden definir exactamente, no le pueden dar el diagnóstico genético preciso de la enfermedad que posee. Bueno, más o menos esto es en síntesis lo que sucede con las ataxias de tipo genéticas. Los síntomas que presentan, perdón, los síntomas que pueden presentar son problemas cardíacos, disartria, arreflexia. La disartria es esa voz no bien articulada, es una voz típica de las personas que tienen un mal manejo de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están accionadas por músculos, lo que permite modular la voz como la oímos en una persona normal. Cuando estos músculos no se pueden coordinar en su acción de contraerse y relajarse, provocan una voz muy rara.
La reflexia tiene que ver con lo que vimos, que es la falta de reflejos o de reflejos lentos en estos pacientes. Puede haber hipoacusia, puede haber el nistagmo, que es el manejo incoordinado de los globos oculares que se mueven de un lado a otro y que es típico en algunas de estas ataxias. Dijimos que hay problemas cardíacos, etc. Cada tipo de ataxia tiene algunos síntomas que se repiten con las de otras, pero hay algunos síntomas que son muy particulares según el gen que las determina. Bueno, por supuesto que la causa primaria es el déficit que provoca el gen a nivel cerebelo y vías de conducción. Voy a volver sobre el anterior para mostrar que para mostrar que esto que está en la cabeza, que se llama encéfalo, comprende el cerebro, comprende el cerebelo y el bulbo raquídeo acá, que tiene conexión con la médula, que ya está fuera del encéfalo. El encéfalo contiene entonces al cerebelo, que está situado en la parte de la nuca, en la zona de la cabeza. Las ataxias, dijimos, pueden ser adquiridas o genéticas. Las ataxias adquiridas son aquellas que están causadas por causas muy diversas y que no tienen que ver con el bagaje genético que porta el individuo. Pueden ser provocadas por infecciones bacterianas, por virosis, por una ACV. Es muy común que un individuo que ha sufrido un infarto a nivel encefálico pueda tener no solamente una pérdida de las funciones cerebrales, sino también una ataxia debido a que el cerebelo está afectado, estuvo afectado en la provisión de oxígeno y de nutrimentos para su función. Hay células que mueren, hay neuronas que mueren ante una ACV, un accidente cardiovascular. También puede ser causada por accidentes domésticos o por accidentes viales. Mucha gente que ha tenido un accidente de tránsito y ha tenido un golpe muy fuerte a nivel, por ejemplo, de la nuca, puede quedar con una secuela de daño a nivel cerebelo. Puede ser por alcoholismo, pero por alcoholismo consuetudinario. No el alcoholismo de una noche, bueno, no el alcohol en exceso tomado en una noche de juerga, que también provoca una ataxia, pero una ataxia pasajera, y a eso estamos acostumbrados todos a ver o haber experimentado en algún momento, cuando queremos tener el dominio de nuestro cuerpo y se nos va para un lado o para el otro, o cuando queremos poner la llave, después de haber tenido una ingesta de alcohol considerable, en el agujero de la cerradura y no invocarle, porque no solamente tenemos afectada la visión, sino también el manejo de los músculos que van a llevar a que esa llave vaya justo al lugar que yo quiero. No solamente el alcoholismo consuetudinario, el que ya ganó la voluntad de la persona, sino también la drogadicción es algo que puede llevar a una ataxia. La drogadicción, ya cuando el individuo está ganado por la droga, puede tener manifestaciones y si no, nos remitimos a lo que a veces vemos por televisión o bueno, de manera personal en una persona que está afectada por una drogadicción de años, que habla con mucha dificultad y tiene un andar muy vacilante, ¿no es cierto? Bueno,
Bueno, ya habíamos dicho que las ataxias genéticas son debidas a un gen dañado, un gen que tiene una receta que no corresponde a la receta normal. Apenas pequeños cambios en la estructura del ADN en ese gen puede provocar un daño, y ese daño puede hacer que el cerebelo no funcione bien. Cada gen tiene la posibilidad de fabricar proteínas distintas, y si estas proteínas tienen una acción sobre el cerebelo, este cerebelo va a comenzar a funcionar mal. Bueno, las formas de transmisión pueden ser dominantes o recesivas. Las dominantes son aquellas ataxias que son transmitidas. No hace falta que sean los dos progenitores portadores del gen dañado. Con una sola copia de gen dañado es suficiente para que aparezca todos los síntomas y se desarrolle la ataxia. En el caso de las recesivas, se necesita que la persona afectada, porte dos genes dañados, uno proveniente del padre y uno de la madre. Cuando el padre posee una sola copia, el padre no tiene ningún síntoma de ataxia y se manifiesta perfectamente normal. De la misma manera, la madre, que si tiene una sola copia, no tiene ningún síntoma. Pero cuando esos dos genes, y por la casualidad, se encontraron entre estas dos personas que poseen un gen normal y un gen dañado, si esos dos genes dañados se encuentran formando parte del nuevo ser, entonces ahí la ataxia se manifiesta en este nuevo ser. Bueno, tal vez estoy reduciendo demasiado la explicación, pero bueno, es simplemente para nombrar. Las ataxias, por el momento, las ataxias genéticas, no tienen no tienen cura por el momento. En cambio, las adquiridas, con una buena rehabilitación física, si bien no tiene una cura definitiva, pero pueden ir mejorando la situación, porque hay la posibilidad de que nuevas células comiencen a generar, que comiencen a tomar la posta de las neuronas que se dañaron por el accidente, o por el cardiovascular, o por el accidente de auto, lo que sea. Por eso es muy importante la rehabilitación física. Para las ataxias genéticas, también la rehabilitación física es importante desde el primer momento. ¿Por qué? Y porque la rehabilitación física va a mantener músculos, articulaciones del aparato locomotor en buena forma, para cuando llegue el momento en que un protocolo de investigación se termine con un logro positivo y tengamos la posibilidad de una cura. Por el momento, esas enfermedades genéticas que no tienen cura, por el momento decimos, porque hay varios protocolos de investigación y las investigaciones están en estos momentos muy adelantadas, salvo que cuando hablamos de adelanto y de tiempos, siempre son tiempos que requieren de la paciencia del paciente, ¿no? Pero bueno, decía que el tratamiento por el momento no es curativo, pero que puede haber
tratamientos farmacológicos que actúen como paliativos de algunos síntomas. Ejemplo, estos pacientes pueden desarrollar una espasticidad que logra, que les resulta difícil de manejar, y hay algunos medicamentos que bajan ese nivel de excitación nerviosa que produce el movimiento. Esos movimientos espásticos de contracción muy profunda son similares en el efecto de dolor y de molestia a los calambres que puede tener cualquiera por mucho trabajo muscular en algún momento. Esto es para que se den cuenta de algunos síntomas que son súper molestos. Bueno, los tratamientos, hablamos de células madres, aunque ahora ya este capítulo ha sido reemplazado por técnicas, por terapias génicas que tratan con vectores virales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la asociación para que les quede nuestras características. Nosotros iniciamos el grupo en el 2012, tiene personería jurídica desde el 2016. Tenemos una serie de proyectos que estamos desarrollando. En este momento estamos desarrollando una silla, junto a una silla movida por una bicicleta. Este proyecto lo estamos llevando a cabo con estudiantes de ingeniería de la UTN, a quienes realmente agradecemos por su solidaridad. Hacemos charlas en colegios, universidades, y bueno, para los pacientes, los asociados, es un motivo de alegría poder reunirse en las casas o en lugares que nos prestan. Por el momento no tenemos un local apropiado para recibir tantas sillas. Como ven acá, la gente es divertida, trata de paliar su situación con, con humor y intercambiando acciones. Les queremos agradecer muchísimo a la asociación que nos ha invitado, y acá estamos en la costa, reunidos, tratando de mantener, bueno, en este caso nos hemos sacado el barbijo para la foto, pero mantuvimos bien el protocolo. Bueno, esta es la dirección de Gepatax, esta es la posibilidad de mail, y tal vez me gustaría agregar la posibilidad de que nos sigan por Facebook, en facebook.com/Gepatax. Bueno, he terminado.